¿Qué tal? Buenas tardes, soy el doctor Galo y es un placer saludarlos en esta plática sobre el cáncer y su relación con la acidez y la alcalinidad. Hemos titulado Sin acidez no hay cáncer. Desde siempre se ha debatido sobre el origen del cáncer, si está relacionada con la acidez o es más producto de la alcalinidad. Y nos hemos preguntado quién tiene la razón. En realidad, ambas posturas son correctas, ya que la célula cancerígena en sí tiende a la alcalinidad dentro de ella para defenderse de un medio ácido, que es el espacio intersticial, y que generalmente nosotros hemos creado en base a una serie de conductas que no son lo mejor para la salud de nuestras células. Entonces, en esta plática vamos a abordar este aspecto de la acidez y alcalinidad en relación a las mutaciones que aparecen en relación a las células cancerígenas. Y nos preguntamos si la célula cancerosa es culpable o es víctima. ¿Qué es lo que ha producido el cáncer? ¿Qué es lo que ha hecho que se alteren estas células de tal forma que se vuelvan malignas y que esparzan este mal a través del organismo? Para responder esta pregunta, pues debemos decir que la mayoría de las enfermedades no comienzan en las células, sino alrededor de ellas, es decir, en el espacio intersticial, el espacio que la rodea, y que debido a esta alteración y a falta de eliminación de sustancias tóxicas y ácidas, pues comenzamos a tener una serie de fallas, sobre todo en los órganos que se encargan de eliminar estas toxinas. El riñón, el hígado y el pulmón como los principales órganos, y todos a la vez pues generan un fallo que llamamos fallo multisistémico, que afecta no solamente a estos órganos, sino a toda la economía de nuestro cuerpo. Este concepto lo explica muy bien Alfred Fischinger alrededor de 1940, cuando describe precisamente cómo la célula necesita de manera integral un mecanismo para nutrirse a través de su membrana celular, procesar estos nutrientes y elementos que le llegan dentro de la célula, sobre todo pues con la fuerza que le da la mitocondria, que es el órgano productor de energía, el ATP, y la eliminación de desechos que finalmente se va a producir a través de tres órganos: el pulmón, eliminando CO2, el hígado, en sus mecanismos de detoxificación hepática 1 y 2, y que a través de la bilis produce este efecto de eliminación de desechos, y el riñón, que mediante la orina pues elimina los productos que no necesitamos. Existe un cuarto elemento que es uno de los más importantes, que es la piel. Como saben, es un órgano muy complejo, es el órgano más extenso de nuestro cuerpo y también tiene mecanismos, por ejemplo, la sudoración, para la eliminación de sustancias tóxicas y ácidas. En cuanto a los filtros de salud, tenemos el pulmón, riñón e hígado. Son filtros que trabajan 24 horas al día, todo el año. El corazón bombea, por ejemplo, 5 litros por minuto de sangre, y por cada órgano pasan esos 5 litros por minuto para ser filtrados. Por cada uno de los filtros pasará el equivalente a 7.200 litros por día, y esto en condiciones basales. Sin embargo, situaciones como el estrés físico y psicológico, que si es sostenido nos lleva a un estado que llamamos distrés, que por sí solo genera daño a los órganos, principalmente aquellos encargados de regular o de equilibrar el cuerpo de tal manera que pueda responder ante otras agresiones. Tenemos la contaminación, tanto en el aire, por ejemplo, con contaminantes que somos expuestos todos los días, de las combustiones a través del smog,
Tenemos la contaminación del suelo, que ya lo conocemos muy bien, y contaminación del agua, y sobre todo el agua que consumimos a diario, donde solamente pues hay sustancias que pueden considerarse tóxicas, por ejemplo, como el cadmio, que es un metal pesado muy asociado a insuficiencia renal, o otras alteraciones, por ejemplo, producidas por el flúor. Y dentro de las alimentación, abordando un poquito el tema sobre esto, pues sabemos que los alimentos considerados como chatarra, es decir, alimentos que son muy altos de calorías, pero bajos en contenido nutricional, pues estos van mermando la cantidad de nutrientes, especialmente de minerales, vitaminas, ácidos grasos, que se encargan de la reparación y regeneración celular. Entonces, nosotros mismos hemos creado este medio contaminado, altamente ácido, que va degenerando las células día a día. Al trabajar 24 horas de manera constante, estos filtros, pues si se dañan, comenzamos a acumular residuos metabólicos como el anhídrido carbónico, el ácido graso, como el colesterol y ácido úrico. Todas estas alteraciones pues, van a generar una serie de cambios en el pH que se vuelve más ácido, tanto en la sangre como en los líquidos intersticiales, la generación de más radicales libres y de oxidación, y todo esto va a generar una serie de trastornos o problemas relacionados con el buen funcionamiento de nuestro organismo. La interposición de estas endotoxinas entre el capilar de la sangre y las células determina que no lleguen los nutrientes de manera óptima a las células, ya que son destruidos a través del paso de la sangre misma. Y una agresión sobre las propias células, ya que estas son cáusticas y las destruyen. Es decir, no llega ni la nutrición, ni la oxigenación, ni los mecanismos de desintoxicación cuando nosotros alteramos esto mismo mediante la acidificación. Y eso lo explica muy bien Pischinger en su esquema, donde vemos en la parte inferior como si estos órganos encargados de eliminación de toxinas, el pulmón, el hígado, el riñón y la piel, pues no están funcionando al 100%. Entonces, estas sustancias que deberían ser eliminadas, pues se acumulan en nuestro cuerpo, viajan al espacio intersticial y de ahí son mantenidas en las células, generando una serie de trastornos y que van a terminar finalmente en la muerte celular o apoptosis. En estas circunstancias donde se ve agredida la célula sin oxígeno, sin comida, atacada químicamente, pues tiene dos caminos. El primero es, con esta falta de oxígeno, con estas quemadas químicamente y atacadas por radicales libres, es decir, la oxidación, la acidez y la hipoxemia, pues no le queda más que morir. Y esto le llamamos apoptosis o muerte celular programada. O bien puede defenderse y sobrevivir, pero para eso necesita cambiar y adaptarse al medio ambiente que lo está agrediendo. Y es cuando se generan las células enfermas. O bien empiezan a mutar y generan cáncer. ¿Cómo se defienden estas células? Pues primero reteniendo líquidos en el espacio intersticial para diluir los ácidos y permitir el paso de nutrientes desde el capilar a la célula. Secuestran además sodio, potasio y calcio desde el hueso para formar sales, ya que estos pueden precipitar los ácidos en los tejidos blandos y disminuir el daño intercelular. O bien drenan los ácidos por la piel y mucosas, generando dermatitis o alguna otra patología de la piel. O bien mutando, y esa mutación pues se va a traducir en cáncer. Entonces, esta célula tumoral que comienza a cambiar debido a esta agresión que está sufriendo durante cierto tiempo por su medio externo, pues se empieza a diferenciar de la célula sana, la cual vive en un medio alcalino, necesita oxígeno, a diferencia de la célula tumoral, que sabemos que trabaja prácticamente en condición anaeróbica, es decir, sin oxígeno,
vive con poco sodio, a diferencia de la célula tumoral, que vive con mucho sodio y vive en un medio ácido. Y la célula sana utiliza proteínas levófilas, es decir, levo es la configuración espacial de las proteínas que nosotros utilizamos regularmente para nutrir nuestras células, a diferencia de las dextrófilas, que esta configuración pues son utilizadas principalmente por la célula tumoral. Y por lo tanto, para tratar de eliminar este cáncer, pues la medicina ortodoxa nos propone ya sea la cirugía, como se hacía en los tiempos de la antigüedad, cortar la cabeza a los que se consideraban traidores a las diversas corrientes, ¿verdad? Y políticas, religiosas, etc. Pero esto pues no limita que se vuelva a presentar este tumor, ya que esta es una agresión propiamente ante el cuerpo, y el cuerpo tiende a defenderse y nuevamente tiende que adaptarse a esta nueva condición que es la mutación a través de la cirugía. También se propone quemar al tumor mediante la radioterapia, es decir, achicharrar al tumor, como se hacía en la antigüedad mediante las hogueras. ¿Okay? O bien también podemos quemarla químicamente mediante la quimioterapia, pero ustedes saben que tiene alta cantidad de efectos secundarios y repercusión sobre otros órganos. Es decir, estamos envenenando el tumor, pero también estamos envenenando nuestro cuerpo. Entonces se dan cuenta que para mejorar las condiciones de tu cuerpo y limitar el crecimiento tumoral, podemos acorralar al enemigo y privarlo de agua y alimento. En este caso, acorralar al tumor puede ser alcalinizando al paciente de una dieta hiposódica, mediante el uso de enzimas proteolíticas y también oxigenar o hiperoxigenar los tejidos, ya que estos están en condiciones anaeróbicas. ¿Cómo alcalinizamos al paciente? Bueno, lo primero es mejorar la eliminación de toxinas mediante una dieta alcalinizante, rica en frutas y verduras, libre de alimentos ácidos y procesados. También debemos utilizar, por ejemplo, la hidroterapia, tratamientos naturales y tratamientos físicos que hablaremos un poco más adelante. Dentro de la alcalinización mediante la dieta, pues sabemos que las dietas vegetarianas se orientan a eliminar todas las toxinas, y esto se puede hacer mediante el uso de agua alcalina, por ejemplo. El 95% de la fruta y vegetal es agua, y con la dieta vegetariana se lavan o se filtran mucho mejor los pulmones, el riñón, el hígado. Es decir, la dieta alcalinizante es contraria a la mayoría de las dietas que tenemos en nuestro medio, que son básicamente orientadas al consumo de carne roja sobre todo, aunque no está exento tanto el pollo, el pescado u otros elementos ricos en proteínas, que estos pueden acidificar nuestro cuerpo. Entonces, la dieta vegetariana pues sería un mejor medio para tratar de alcalinizar al paciente. Por supuesto, esta dieta pues es la base del tratamiento anticáncer, y como dice aquí estas frases de Hipócrates, que la medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. También sabemos que la esencia de la curación radica en el interior de cada una de las células de tu cuerpo, y esas células tienen que mejorar su capacidad de recepción de nutrientes, metabolizar los desechos y eliminarlos. Pero esto depende totalmente de la persona. Nosotros le orientamos o le damos las herramientas necesarias, pero a fin de cuentas el paciente es el que tiene que hacer el mayor esfuerzo. Es más importante también conocer qué tipo de persona tiene esta enfermedad que saber qué tipo de enfermedad tiene una persona. Esto va orientado también al aspecto psico-neuro-inmunoendocrino, que sabemos que actualmente es considerado como la base
de toda terapia en medicina regenerativa. Y si el aspecto psicológico, emocional está desequilibrado, pues entonces no se puede lograr una curación completa. De hecho, muchos pacientes tienden al terror, al miedo, obviamente pues no tienen conocimiento necesario, pero es bien importante que el paciente se mantenga tranquilo, que se mantenga optimista, ¿verdad? Que tenga una buena actitud tanto con su familia, sus colegas, etcétera, para que logre un apoyo total en el aspecto psicoemocional. Por otro lado, pues la medicina física, hacer los tratamientos de acuerdo a lo que te oriente tu médico, pero siempre en razón de un fin positivo. ¿Okay? Se puede o no vencer al cáncer, pero es bien importante mantener una actitud positiva durante todo el proceso. Y esta dieta alcalina, bueno, vean ustedes cómo mejora. Muchos alimentos mejoran el pH, como las espinacas, el brócoli, aceite de oliva, té verde, lechuga, apio, manzanas, almendras, zanahorias, tomate y col, así como el agua alcalinizante. Y estos elementos son los que deben estar presentes en los pacientes con situaciones pre-cáncer y aquel paciente que ya tiene un cáncer y está en tratamiento. Si mantenemos esta tendencia a la alcalinidad, pues entonces tenemos más probabilidad de mejorar la eliminación de desechos, de tóxicos, de mejorar los mecanismos de reparación celular y evitar precisamente las mutaciones. Otro medio para alcanzar al paciente es la fitoterapia, es utilizando plantas diuréticas que mejoran la función renal, limpiar el riñón, favorecen la eliminación de ácidos, plantas hepáticas, por ejemplo el cardo mariano, que mejora la función colerética, limpia el hígado, favorece la eliminación de bilis. También en esto entran los llamados lipotrópicos, la colina, inositol, betaína, ácido fólico, el mismo glutatión, el ajo, vitamina E y C, etcétera, por mencionar algunas. Y hay plantas pulmonares que favorecen también la eliminación del CO2 del organismo. Todos aquellos flavonoides y carotenoides que contienen los alimentos de origen vegetal, sobre todo los naranjas y los rojos, pueden mejorar esta eliminación de CO2 del organismo. Y plantas inmunoestimulantes que mejoren el sistema inmunológico y la función de las natural killer, que son las células encargadas de destruir las células tumorales. Tiene especial importancia, por ejemplo, la alcachofa como un detoxificador, tomillo y té verde, que son flavonoides y que pueden mejorar la microcirculación y eliminación de desechos. Tenemos la oligoterapia, es decir, oligoelementos que mejoran las funciones catalíticas o enzimáticas para mejorar la actividad del riñón, del pulmón y del hígado. Tenemos los oligoelementos inmunoestimulantes. Casi nunca se toman en cuenta, pero son aquellos elementos que no son tan renombrados como los minerales, como el magnesio, como el azufre, como el selenio, como el zinc, etcétera, pero que son muy importantes, ya que estos microelementos constituyen la base de las reacciones enzimáticas. La hidroterapia también, cuando hacemos baños con aguas termales y saladas, tenemos un elemento debilitador percutáneo. En las aguas termales normalmente hay una concentración de sal de 20 gramos por litro de agua, pero en nuestro plasma la concentración es de 9.4 gramos por litro. Esto determina un gradiente osmótico que provoca una extracción de los ácidos retenidos en el interior, a través de la piel salen y ya que nos bañamos en estas aguas termales, pues son eliminadas. Y esto es debido a que el agua de baño hay más del doble de concentración sanguínea. Entonces, es una buena terapia ir a las aguas termales y mantener la constancia de estos tratamientos. Ahora, una cuestión importante es la sal. Hemos mencionado
ya que la célula cancerígena pues es rica en sal y nos afecta debido a que la célula tumoral necesita mucho sodio para escanizar su citoplasma y puede así contrarrestar el ataque ácido externo. Entonces, una buena estrategia es mantener una dieta hiposódica. La otra es cómo matar de hambre a la célula tumoral. Existen enzimas proteolíticas de acción selectiva que destruyen solo las proteínas destrófilas. Aquí tenemos las proteínas, como puede ser levógiras, que estas se encuentran en el alcalino, que son las que normalmente vienen en los alimentos, y destrófilas, que son estables en medio ácido, como los obtenidas de los alimentos procesados, por ejemplo. Dentro de las enzimas que pueden ayudar a destruir estas proteínas dextrófilas, es decir, vamos a evitar que esa célula tumoral se siga alimentando, nutriendo. Bueno, podemos agregar bromelina, que viene en la piña, que tiene aparte un efecto de destrucción de estas proteínas, y antiinflamatorio, la quimotripsina, que son enzimas que generalmente son de origen animal, que también destruyen las proteínas y reducen la inflamación, y peptidasa, que destruye especialmente aquellas proteínas en el gluten y la caseína de la leche. Estas son de origen microbiano, pancreatina, sobre todo los hidratos de carbono, grasas y proteínas, y son fuente animal que se obtiene del páncreas. Papaína, que viene en la papaya y tiene efecto antiinflamatorio muy importante, mejora la digestión y aparte destruye estas proteínas dextro. La pepsina, que mejora la digestión y la absorción de nutrientes, y la tripsina descompone las proteínas y tiene efecto antiinflamatorio. Y esto también es de fuente animal. Hay compuestos en el mercado, por ejemplo, el Womexin o Flogencin, que son de origen alemán, que pueden llenar estos requerimientos enzimáticos. Yo utilizo otro compuesto que es el Betages, y normalmente la dosis va de 3 tabletas 3 veces al día, pero fuera de los alimentos, ya que si ustedes utilizan las enzimas junto con los elementos, pueden utilizarse para la digestión y no tanto para el ataque a las células cancerígenas y sobre todo a las proteínas dextrófilas que se encuentran en muchos elementos que ingerimos a diario. ¿Cómo hiperoxigenar los tejidos? Bueno, simplemente el simple drenaje de toxinas hará llegar el oxígeno a los tejidos, aparte de mejorar la microcirculación. Pero también se puede utilizar estrategias como la ozonoterapia intravenosa o bien el peróxido de hidrógeno, y que esto va a estimular las enzimas peroxidasas. De esta manera podemos generar más oxígeno a niveles mucho más lejanos, es decir, a nivel microscópico o molecular, generando una respuesta por parte de las enzimas antioxidantes y destrucción de las células cancerígenas. Otro medio de aumentar el oxígeno a nivel tisular es dando cantidades generosas de vitamina C por vía intravenosa, por ejemplo, entre 10, 20 o hasta 30 gramos en una sesión endovenosa. Y por supuesto, pues habrá que considerar tomar vitamina C por vía oral, lo que el cuerpo tolere, y hay pacientes que pueden tolerar con el estado de cáncer hasta 30, 40 o 50 gramos. El efecto más común pues es la diarrea, y por eso cada persona debe hacer una prueba para ver cuál es la tolerancia que tiene a determinadas dosis. Hay tratamientos físicos que podemos agregar, todo con la finalidad de volver a la homeostasis, es decir, al equilibrio funcional a nivel celular, como la acupuntura, la osteopatía, quiropraxia, fisioterapia, radiofrecuencia, magnetoterapia, musicoterapia o terapia fotónica. Estos son algunos de los aspectos que hemos querido tocar a través de esta plática de Sin acidez no hay cáncer, y donde es importante recalcar que el cuerpo puede curarse a sí mismo siempre y cuando le demos los elementos necesarios para ello.
Y la alcalinización es un excelente medio, ya sea mediante la dieta, las estrategias que mencionamos y el uso de agua alcalina. Yo a todos mis pacientes les recomiendo que consuman agua alcalina. De hecho, hay centros aquí en Monterrey que la regalan con la finalidad de mejorar la salud de las personas. O bien puede utilizarse un dispositivo, hay muchos en el mercado, donde se puede jugar con los diferentes pH, pero ya sabemos que un paciente con cáncer pues, necesita un pH por lo menos de 8 para poder mejorar las condiciones celulares. Bien. Pues les agradezco mucho la atención, estamos a sus órdenes y que tengan una excelente noche.